10:40, una nueva esperanza contra el infarto. El último avance contra el infarto promete disminuir las complicaciones y la mortalidad de la enfermedad. Saluda hasta ahora el doctor Gilberto Castillo, él es cardiólogo del Centro Médico de Imbanaco. Doctor Castillo, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias, doctor, muy amable. Según el Ministerio de la Protección Social, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en hombres y mujeres mayores de 45 años en Colombia. ¿Hay algún avance científico para prevenir la muerte a causa de infartos? Pues en los últimos años realmente hemos mejorado muchísimo en el tratamiento de los pacientes con infarto agudo de miocardio. Lo más importante es que los pacientes asistan rápidamente a una institución donde les puedan brindar el tratamiento idóneo para que las arterias que están tapadas en ese momento se destapen lo más pronto posible y el pronóstico del paciente, el pronóstico de su corazón, del funcionamiento del corazón sea el mejor que uno pueda lograr. Entonces, lo más importante que hemos venido logrando es esa concientización, esa mejoría en la tecnología en la gran parte de los centros en Colombia, pero sobre todo nos falta todavía concientizar a todos los pacientes de la importancia de consultar rápidamente. Todavía muchos pacientes no consultan rápidamente y ojalá pudiéramos llegar a otro nivel, que es el nivel de la prevención. ¿Cómo hacemos para que, no solamente para atender muy bien a nuestros pacientes infartados, sino para que esos pacientes nunca lleguen a infartarse? Doctor Castillo, ¿en qué casos entonces hay que comenzar a consultar al médico? Yo creo que lo más importante es la cultura de la prevención cardiovascular, que lastimosamente todavía no la tenemos tan clara. Es muy importante que nosotros a partir de 35, 40 años empecemos a un chequeo general. Fíjate que los factores de riesgo más comunes que pueden llevar a un infarto del corazón son 4. La hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes y las alteraciones del colesterol. Fíjate que de los 4 factores que nosotros tenemos y que nos pueden predisponer a un infarto de miocardio, la única manera que uno como paciente puede saber, de eso solamente uno puede saber uno solo, y es si uno fuma o no fuma. Los demás factores de riesgo uno necesita ir donde el médico para que le tomen la presión y mire si es hipertenso o no es hipertenso. Necesita ir donde el médico para que le hagan exámenes de azúcar a ver si está sufriendo de diabetes o no. Y necesita ir donde el médico para que le hagan examen de colesterol para ver si tiene alguna alteración o no. Entonces, lo mejor que uno puede hacer hacia sus 35 y 40 años, enfocado específicamente a la parte de prevención cardiovascular, es hacerse un chequeo preventivo, no esperar a que aparezcan las enfermedades, sino que podamos intervenir antes de que estas aparezcan. Doctor Castillo, usted dice que para los fumadores, por ejemplo, y las personas que son fumadoras pasivas, ¿qué tan alto es el riesgo de que sufran de infarto? La presencia de un solo factor de riesgo como tal no es el gran componente que lleva a un infarto de miocardio. Sin embargo, o sea, si solamente la persona fuma y no tiene absolutamente nada más, pues obviamente tiene un riesgo más alto que el de la persona que no fuma. Sin embargo, no es un riesgo tan alto como si fuera, por ejemplo, un poco fumador, además algo del colesterol malo, además con sobrepeso, además con la presión alta. Esa sumatoria de factores de riesgo es la que verdaderamente genera pues un impacto mucho más alto. Pero de todas maneras, el fumar y ser un fumador pasivo, pues va sumando algo del riesgo. Entonces eso es como si fuéramos sumando pedacitos de riesgo. Una persona que es fumadora pasiva, de todas maneras, tiene un pedacito de riesgo más alto que el de otra persona que no está expuesto a ser fumador pasivo. Es decir, que por el simple hecho de ser un fumador activo hay que consultar al médico por un posible riesgo de enfermedad cardiovascular. Digamos que una sola persona que solamente fume, pues ya tiene un riesgo más alto, no solamente de infarto de miocardio. Una persona que fuma tiene riesgo de muchas otras complicaciones, incluyendo cáncer. Pero digamos que es una posibilidad, es una probabilidad. Cuando uno habla de riesgo y habla de riesgo cardiovascular, se refiere a una posibilidad. ¿Cuál es la posibilidad que ahorita que tengo 40 o 50 años, que no tengo ninguna enfermedad, que no he sufrido de nada, cuál es la posibilidad que en los próximos 10 años me dé un infarto del corazón o me dé un infarto cerebral o me dé alguna complicación cardiovascular grande? Entonces, hay manera de predecir. Nosotros sabemos que si usted fuma, usted tiene un riesgo más alto que el de la persona que no fuma, con su misma edad, con sus mismas características de sufrir un infarto de miocardio. Es decir, si yo tengo 2 personas de 40 años y son igualitas, exactamente en todo, en sus mismos factores, en su misma edad, en su misma dieta, en su mismo nivel de ejercicio, pero una de esas personas fuma y la otra no fuma, yo ya sé que la persona que fuma tiene un riesgo mucho más alto que la otra de llegar a sufrir un infarto en los próximos 10 años. Doctor Castillo, yo le hago una pregunta. En estos últimos años hemos visto una tendencia en el aumento de los jóvenes que sufren infarto del miocardio. ¿Cómo podemos evitar en la población juvenil que se llegue a esta enfermedad? ¿Qué debemos de hacer? ¿Desde qué edad debemos los jóvenes entrar a consultar periódicamente para evitar un infarto?
Bueno, hay cosas que son de sentido común y que lastimosamente por ser de sentido común a veces no le damos la importancia que debería tener. Hoy en día en prevención cardiovascular hablamos de lo que se llama como prevención esencial. Antes hablábamos de prevención primaria. Prevención primaria es cojamos los pacientes que tienen un riesgo más alto y empecemos a hacer intervenciones agresivas para que nunca vayan a hacer un infarto de miocardio. Pero hoy en día hablamos de prevención esencial. Prevención esencial es antes de eso. No cojamos solamente las personas que tienen un alto riesgo. Vamos a toda la comunidad en general, vamos a todos los jóvenes. ¿Y qué podemos hacer? Entonces empecemos a hacer medidas que posiblemente no dependan del médico, no dependan del cardiólogo ni del internista, sino que van a depender es de las políticas de salud pública. Crear ciudades saludables, por ejemplo, programas de estimulación de la actividad física, lucha contra el sedentarismo, incrementar los conocimientos sobre lo que es una dieta saludable, que implica básicamente es disminuir el consumo de grasas, aumentar el número de porciones de frutas y de vegetales que se consumen al día, hacer campañas inmensas en contra del tabaquismo. Estas medidas generales indudablemente van a mejorar el estado de salud de la población y no tenemos que esperar a que identificar pacientes de alto riesgo para intervenir sobre ellos. Entonces, la prevención esencial, la prevención primordial, lo que se refiere es cojamos a toda la población general y empecemos a hacer medidas de impacto de salud pública. Y eso no es responsabilidad exclusivamente de los médicos, es responsabilidad de los gobernantes, de los dirigentes, de la comunidad en general. Cómo convertimos una ciudad en ciudad saludable, cómo aumentamos las rutas para que la gente pueda hacer deporte, para luchar en contra del sedentarismo, para que se mantengan los estándares de peso adecuados, para que las dietas sean más balanceadas. Fíjate, por ejemplo, lo que hizo el alcalde de Nueva York de impedir y prohibir la venta de bebidas gaseosas de mayor de 600 centímetros cúbicos en los teatros de las ciudades. Una medida, digamos, que algunos pueden considerar exagerada, pero que lo que busca definitivamente es buscar que la población joven, que vaya a los cines y todo, pues tenga, digamos, una exposición no tan alta a las cosas no saludables. Entonces, si nosotros pudiéramos generar todas esas estrategias, vamos a generar una población joven mucho más sana desde el punto de vista cardiovascular. Bueno, doctor Gilberto Castillo, ¿por qué una persona, un deportista consumado con buenos hábitos alimenticios es igual de propenso a sufrir un ataque al corazón que una persona que no sea deportista y que sea desordenada en sus hábitos alimenticios? Pues en primer lugar no es tan cierto que una persona, un deportista joven sea propenso a tener un infarto igual que el de otra persona. Lo que pasa es que todas estas noticias que han llegado de los deportistas que han fallecido, ellos no fallecen por infarto de miocardio, fallecen es otro tipo de problema cardiovascular que se asocia especialmente con personas de alto rendimiento deportivo, pero son problemas de cosas que se llaman arritmias, o sea, alteraciones del ritmo cardíaco, pero no es el mismo fenómeno que ocurre cuando se van tapando las arterias por colesterol y llevan a un infarto de miocardio. Son dos mecanismos distintos. O sea, lo que ha pasado en estos deportistas de alto rendimiento, que en toda la prensa dice le dio un infarto, pues realmente no es un infarto, es otro tipo de problema delicado y severo que puede llevar a muerte súbita, pero por mecanismos distintos. Doctor, esta pregunta sí es para el conocimiento de los oyentes y propio también, y es ¿cómo identifico un infarto? Bueno, lo más frecuente es el dolor opresivo a nivel del pecho, especialmente al lado izquierdo. Ese dolor, el dolor del infarto típicamente es un dolor fuerte, no es un dolor como una picada, no es que me dio como una punzadita o que me dio una picadita, entonces de pronto es un infarto, que eso muchas veces la gente lo asusta y hace que consulte con frecuencia a los servicios de urgencias o donde sus médicos porque le dio una punzada en el corazón o le dio una picada. El dolor del infarto típicamente no es así. Lo más frecuente es cuando uno está sufriendo un infarto, es un momento agudo, súbito, es un dolor muy intenso, que generalmente lo describen como opresivo, como si lo estuvieran apretando, que da en el lado izquierdo del tórax, un dolor que generalmente se acompaña de otros síntomas, como por ejemplo sudoración, sudor frío. El dolor puede ser en el pecho, pero a veces se puede ir también hacia el cuello, hacia el hombro y hacia el brazo izquierdo, y generalmente hay una sensación de falta de aire y de desespero. Ese es el síntoma más frecuente de un infarto de miocardio. Entonces la persona puede tener lo que la gente a veces llama preinfartos, es lo que normalmente se llama como anginas. Es decir, las anginas son como dolores de menor severidad, de menor intensidad, pero que ocurren cuando el paciente hace algún tipo de actividad física, por ejemplo. Entonces el paciente salió a jugarse un partidito de fútbol y a los 10 minutos de estar jugando siente un dolor así parecido, no tan intenso, se tiene que parar, quedarse quieto y el dolor desaparece. Eso puede ser una angina de pecho y ese es un indicador de que probablemente alguna de las arterias se está empezando a tapar y debería consultar antes de que le vaya a dar el infarto.
Doctor Castillo, eso es como en general, pero también se ha leído que cuando a una mujer le va a dar infarto o preinfarto, comienza con dolor en la espalda y en el brazo izquierdo. ¿Eso es verdad o a todas las personas, sin importar su sexo, les da común y corriente? Bueno, lo que pasa es que hay dos grupos, digamos, de personas donde a veces hay presentaciones atípicas del infarto. Sin embargo, la gran mayoría de las personas que sufren un infarto sufren el dolor, como les acabo de comentar. No importa si son hombres, mujeres, jóvenes, viejos, de todas maneras, la mayoría de las personas que se infartan van a tener esas características. Hay dos grupos de pacientes que a veces tienen lo que se llaman presentaciones atípicas. O sea, que hacen unas presentaciones de un infarto que no es lo que acabo de comentarles, sino que tienen otros tipos de síntomas. Por ejemplo, hay personas donde lo que predomina más es que de un momento a otro les empieza a faltar el aire y sienten como que no pueden respirar. Eso pudiera ser un infarto, potencialmente, pero no es frecuente. Es muy raro que esa sea la manifestación principal de un infarto. Generalmente, la manifestación más importante es el dolor en el pecho, como lo describimos ahorita. Y los dos grupos poblacionales donde a veces hay cambios en las manifestaciones son las mujeres, especialmente a veces tienen unos síntomas un poco distintos. Los pacientes diabéticos de extremos, de las edades extremas, entonces pacientes muy jóvenes o pacientes muy ancianos y con diabetes, a veces no tienen ese dolor típico como lo describimos ahorita. Pero la gran mayoría de todos los pacientes, hombres, mujeres, el síntoma principal es un dolor de esas características que mencionábamos ahora. Doctor, eso es una consulta de paciente a médico. Yo tengo 29 años, no fumo, vivo una vida sedentaria normal, voy de la casa a la oficina a la casa. ¿Debo consultarlo? Digamos que lo importante es uno controlar sus factores de riesgo. Fíjate que me preocupa es que dices llevo una vida sedentaria normal. Una vida sedentaria no es normal. Nosotros tenemos que hacer un nivel de actividad física mínimo. Todos nos exponemos todo el tiempo al famoso cuento de que no tenemos tiempo y entonces lo que pasa es que dedicamos nuestro tiempo y nuestras horas del día a otras prioridades. Una recomendación es que toda persona que ya empieza en su edad adulta como tal debe hacer un mínimo de actividad física que ojalá fuera por lo menos de 150 minutos a la semana de actividad física moderada. Ni siquiera es hacer ejercicio fuerte ni nada. Esos 150 minutos a la semana, pues se traduce más o menos en hacer media horita, 5 días a la semana, o hacer 50 minutos 3 días a la semana. Entonces es la primera recomendación. Uno no necesita ir donde el médico para eso. Uno sabe que tiene que aumentar su nivel de actividad física. ¿Cuál es el gran problema que tenemos? No solamente en Colombia, porque esta parte de prevención cardiovascular se ha trabajado en los países más desarrollados del mundo y pasa exactamente lo mismo. El problema es que no se trata solamente de saber qué tenemos que hacer. Todos sabemos que deberíamos hacer más ejercicio, que deberíamos vivir más relajados, que deberíamos correr menos, que deberíamos tener más tiempo para detenernos y ponernos a pensar en las prioridades de nuestras vidas. Todos sabemos que deberíamos evitar el cigarrillo, comer más verduras, comer más frutas, pero no se trata de saber solamente lo que nos toca hacer. Nos toca realmente es hacerlo. Y esa es la parte difícil. Implementar esos cambios en el estilo de vida son muy complicados. Todas las guías internacionales que trabajan en la prevención de riesgo cardiovascular, de prevenir infartos de todos los países y de todas las sociedades mundiales, todas empiezan diciendo la importancia de los cambios de estilo de vida. Y ha sido muy difícil lograr esos cambios de estilo de vida. A veces es más fácil uno sacar y formular una tableta que enseñarle al paciente verdaderamente lograr que él cambie su estilo de vida, ¿no? Pues doctor, voy a tener en cuenta mucho sus recomendaciones y muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Ha sido usted muy amable. Con muchísimo gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación.